regresamos para hablar del caso Agostina Páez. Vamos a repasar en dos tramos lo que sucedía hoy a la tarde en Brasil después de la audiencia, lo que se resolvió, esto que termina determinando de que en los próximos días Agostina va a estar en Argentina, va a estar en Santiago del Estero, con una condena mínima de reparación económica a las supuestas víctimas, como ella misma dice, y ustedes lo van a escuchar, y además trabajo comunitario. Escuchemos primero a la imputada, a la joven santigueña. Lo mismo que les he dicho antes, que se interioricen y que conozcan el contexto cultural y por qué es tan grave aquí el delito de racismo y más que nada eso, digamos, que entiendan lo que es, que se pongan en la piel de esas personas que lo sufren, que como todos los argentinos, inclusive yo, siempre lo pasamos por encima, no se habla tanto y bueno, es bueno que ahora se esté hablando de esto y que mucha gente pueda entender lo que es y quizás interiorizarse también. ¿Volverías a Brasil unas próximas vacaciones o crees que es una etapa ya cerrada? Sí, obvio que volvería a Brasil, es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo igual. ¿Y tu regreso a Santiago del Estero cómo lo imaginas? ¿Cómo van a ser tus próximos meses en la Argentina, en Santiago del Estero y sobre todo con los trabajos comunitarios? Lo único que me importa es estar en Santiago, en mi provincia y estar ahí con mi gente, con mis... ¿Pudiste hablar ya con tu hermana? Ahora no he hablado con nadie todavía, pero sí, tengo muchas ganas de estar en Santiago ya. ¿Cómo te lo imaginas de lo... Bueno, y también vamos a escuchar a la doctora Carla Junqueira, la abogada de Brasil, que estuvo asesorando y patrocinando también a Agostina. Franco, vuelve a la Argentina, vamos a escuchar a la abogada. Legalmente hablo. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer son trámites, o sea, nosotros tenemos que, el requerimiento está puesto, Fiscalía no se opone, el asistente de acusación, que es la querella, tampoco se opuso, el juez tiene que definir en el escrito, o sea, la caución pecuniaria y todo esto para que ya, o sea, es una cuestión de días. ¿Cuánto tiempo podría ser? Sí, ¿Días, semanas? 3 días. 3 días. 3 días si volvés a Argentina, Agostina. ¿Puedes volver? Si Dios quiere, sí, depende del juez y de los días. Él nos ha explicado que iba a tratar de hacerlo lo más rápido posible, entendiendo que tiene muchos casos. ¿Qué le dijiste al juez? La verdad, en todo momento la verdad. He hablado con lo que ha pasado y sinceramente todo lo que ha pasado, he pedido perdón a las víctimas, a las supuestas víctimas y nada, eso. ¿Se termina un calvario para vos? ¿Fue la peor experiencia de tu vida? La peor experiencia de mi vida, me siento aliviada ahora. La tobillera cuando te la sacan entonces... Todavía no sé porque eso tiene que resolver el juez todavía. Por eso, a mí me gustaría que quede claro algo, si bien estamos todos felices, contentos, ¿la justicia de Brasil ya determinó que ella puede volver a Argentina o todavía hay algo que lo impida? ¿Cómo sería ese momento? Tenemos que hacer los trámites, o sea, Fiscalía redució el pedido de 3 delitos a 1 con pena mínima de 2 años, reemplazable por servicios comunitarios y pagamento de reparación a las víctimas. ¿Los servicios en Argentina tienen que ser? Servicios en Argentina, o sea, Fiscalía no se opone que vuelva a Argentina y que reemplace la pena por servicios comunitarios y reparación financiera a las víctimas. La querella tampoco se opone, así que el juez ya nos dijo que es una cuestión de días para que pueda definir dónde la caución, cómo se hace. Solo se comprobó el delito del exterior, el gesto de Agostina, pero no los interiores, que no había audio y solamente le han dicho de testigos. Y el mínimo de 2 años. La Fiscalía entendió que era solo un delito continuado de reacción contra 3 víctimas y que esto, el pedido de disculpas sirve para que ella haya reconocido e entendido. Pedido ese video de disculpa de arrepentimiento que hizo Agostina para la consideración tanto de la Fiscalía como de los jueces como del juez. La fiscal la fiscal mencionó claramente que que ya había pedido disculpas, había terminado de entender lo que significa para Brasil el racismo. ¿Vos entendiste así, Agostina, también? Yo lo que he entendido, no sé si por el video, pero sí por haberle pedido ahí personalmente perdón a las víctimas. ¿Las víctimas dijeron algo de vos? No, nada de mí, han aceptado mis disculpas y se han ido.
Bueno, nuestro propósito es darle también un abordaje desde Santiago del Estero. El caso de Agostina, es por eso que están con nosotros aquí nuestros invitados, la doctora María Judith Giuliano, especialista en Derecho Internacional. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Gracias Carlos. por su presencia. Gracias por la invitación. Bueno, y está el doctor Carlos Ríos López, penalista. Doctor, bienvenido. Buenas Un gusto, noches. como siempre, Carlos. Bueno, desde el derecho internacional, ¿qué es lo que se puede decir ante un caso como este, doctora? Del que habla el país, ¿no? Bueno, Carlos, voy a tratar de ser breve y Sí. explicarte un poquito desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de la protección internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos hoy vigentes en los cuales tanto el Estado de Argentina como de Brasil han ratificado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde ahí establece claramente que todas las personas nacen libres e iguales y tienen igualdad, digamos, de trato y de derechos sin ningún tipo de distinción de raza, color, sexo, etcétera, ¿sí? Luego tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Internacional, ¿sí? Que lucha justamente contra el racismo y toda forma de discriminación racial dentro del ámbito de Naciones Unidas, y en el ámbito regional tenemos la Convención Interamericana contra el racismo y todas formas conexas de discriminación racial. Entonces, estos instrumentos internacionales van a marcar bases jurídicas a nivel internacional que los estados, partes, ¿sí? Que ratifican estas convenciones internacionales, se obligan a ¿qué? A dictar legislación interna dentro de sus territorios que tornen efectivos la protección de esos derechos, ¿sí? Entonces, y también a llevar a cabo políticas públicas que resulten eficaces, ¿sí? Para garantizar a todas las personas que ninguna va a sufrir ningún tipo de discriminación por ninguna causa, ¿sí? Ahora bien, tanto Argentina como Brasil, por supuesto Brasil, ratifican estas convenciones y dictan su propia normativa interna. Pero ¿qué pasa? En el caso de Brasil, en el año 2023 modifican su ley contra el racismo. ¿Y qué pasa? Agravan las penas. Y ahí es donde equiparan lo que es la injuria racial con el delito de racismo, ¿sí? Y le establecen dos características fundamentales en este caso, ¿sí? Que no sea susceptible de fianza y que el delito sea imprescriptible. Y a su vez agrava las penas, ¿sí? Elevando a penas de prisión de 2 a 5 años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A diferencia de lo que ocurre con la ley argentina, que la tenemos vigente, en Brasil el tema es una cuestión muy sensible, ¿sí? ¿Por qué? Y esta ley que también modificó el Código Penal brasileño es porque tiene que ver con ese contexto histórico que vivió la sociedad brasileña, que no es la misma que la sociedad argentina o el resto de los países de Latinoamérica, ¿sí? Vos no te olvides que Brasil fue el último país en abolir la esclavitud dentro de lo que es las Américas, ¿sí? Bien. Entonces, esta ley a lo que apunta es a ser ejemplificadora para la sociedad brasileña, ¿sí? Es a que se genere esa conciencia social y lograr justamente un diálogo armónico entre las diferentes razas, ¿sí? Por eso justamente el superior o el Supremo Tribunal Federal, que es la justicia máxima brasileña, lo que aquí nosotros llamaríamos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha declarado recientemente que es un delito grave e intolerable para la sociedad brasileña hablar de racismo. Bueno, ¿sí? Eso explica entonces la severidad con la que se actuó en este caso, ¿no? Inclusive te agrego algo más como para cerrar la idea, sí. que ¿qué dijo el Supremo Tribunal de Justicia brasileña? Que calificar a una persona de negro, mira vos, constituye una injuria racial, mientras que calificarla de blanca no constituye injuria racial. ¿Y esto qué significa? Que no tiene que ver con el color en sí de una persona, sino que tiene que ver con esa desigualdad estructural y sistemática que sufrió parte del pueblo brasileño, ¿sí? A lo largo de la historia. Ahí está el dato histórico. Exacto. Bueno, doctor, después de todo lo visto y escuchado, ¿qué pasa en limpio? Mira, Carlos, yo voy a ser un tanto duro quizás, y para dar una primera definición, creo que lo que sufrió nuestra colega, nuestra coprovinciana, es una verdadera tortura en términos procesales. En el día de la fecha es liberada de algún modo, decía su abogada defensora junto con su codefensor, el doctor Sebastián Robles, que faltaban una serie de trámites, pero que en definitiva podríamos considerar que jurídicamente ya tiene otorgada la autorización judicial para volver a Argentina. Esto significa que, de acuerdo a la apreciación judicial, ya no representa, no ostenta un riesgo procesal concreto.
Me pregunto si hoy no presenta ningún riesgo procesal. ¿Ayer lo presentaba? ¿Ayer ella tenía algún riesgo procesal? Estamos hablando de la misma persona y exactamente las mismas circunstancias, más allá de un reajuste en la calificativa legal que podríamos hablar después. No ha mutado absolutamente nada. Sin embargo, hoy tiene autorización para volver a Argentina y ayer no la tenía. Y así durante 3 meses. ¿Qué se pretendió entonces desde el Estado y desde el poder punitivo brasilero con 3 meses de privación de libertad en su domicilio y encima con tobillera electrónica? Bueno, lo que se pretendía era un aleccionamiento. Y desde el punto de vista, y tomo aquí a la colega experta en derechos humanos, desde el punto de vista de los derechos humanos, el derecho, la ley y en especial el derecho penal no puede ser un medio para aleccionar o ejemplificar conductas. Por lo tanto, la conclusión es que ella es liberada hoy luego de haber pedido disculpas. Mire, como dijeron en la entrevista y además trascendió en los medios de comunicación, un primer pedido de disculpas a través de un video que ella hizo caseramente y viralizó, el cual todos vimos. Pero además en la audiencia casi que fue compelida, porque era la alternativa, era eso o no volver a su casa, a pedir disculpas a uno por uno de las 3 supuestas víctimas. Supuestas víctimas que le hicieron a una mujer, a una dama, una seña tocándose sus genitales. Porque si bien ella hizo la seña con sus brazos aparentando una cosa como de simio, ellos le hicieron a ella una seña tocándose los genitales. Y está en debate, todavía no empezó el juicio, quién hizo primero la seña a quién, que podría tener alguna incidencia jurídica, aunque no justifica las señas por ninguna de las 2 partes. Lo que quiero decir aquí es que agresiones fueron recíprocas, pero en ningún caso, yo por lo menos desde la visión que tengo del derecho penal, voy a sostener que ella haya tenido algún riesgo procesal y por lo cual haya tenido que estar 3 meses privada de su libertad, y 2, que haya tenido que ser sometida a tantos pedidos de disculpas para recién ser habilitada a volver a su país. Porque en definitiva, ¿desde cuándo el pedido de disculpas es un elemento, diríamos los penalistas, del tipo penal o del análisis jurídico? Sí, lo hecho está. Si el pedido de disculpas fuera un requisito legal, bueno, nadie cometería ningún delito en definitiva. Entonces, que se haya tenido en cuenta todo este pedido de disculpas, uno tras otro y tras otro, y solo eso, y recién estas instancias, luego de 3 meses, haya sido habilitante para volver a su país. ¿Y la condena? La condena que quedó en definitiva, ¿fue mínima la reparación económica, el trabajo comunitario? Pero eso debió existir desde el día 1, Carlos, porque los tratados internacionales establecen que, por ejemplo, el protocolo de Kioto y demás, la regla de Kioto, establecen que la última instancia, la última ratio es la condena y siempre deben buscarse alternativas reparadoras del daño. Y además el análisis que se hace. Durante 3 meses se sostuvo que fueron 3 delitos, 3 injurias. Y recién hoy se dan cuenta de que en realidad eso es un solo delito, nosotros le decimos delito continuado. Es decir, una sola agresión que afecta transversalmente, en este caso a 3 víctimas, pero un solo delito al fin. Con lo cual hace que significativamente se reduzcan las posibles penas, lo cual a la postre habilitaría la reparación. Pero ese análisis correspondía desde el día 1. Todos sabíamos que fue una sola historia, un solo hilo conductor, un solo momento, un solo instante, y por lo tanto no podríamos hablar de 3 delitos. Entonces, entiendo yo que aquí lo que se buscó es un aleccionamiento y termino de convencerme cuando el propio Estado brasilero, y espero que se hagan cargo de esto, utilizaron la foto, la imagen y el video, y en algún momento se comentaba que incluso lo adulteraron, para hacer un spot publicitario en contra del racismo. Esto es gravísimo, Carlos. Una persona que es inocente, porque así lo marca la Constitución de Brasil y todo el derecho internacional. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, fue utilizada, y aunque hubiera sido culpable, utilizar su rostro para hacer una campaña en contra del racismo fue una persecución, le diría, de las más feroces que se vio en los últimos tiempos, al menos, digamos, en la prensa. Bien, no hay casos parecidos, ¿no? Recientes, por lo menos, yo no recuerdo, doctora. No sé, ¿usted habrá revisado? Bueno, aquí en la Argentina, digamos, no, pero por ejemplo, por eso discrepo en algunas conclusiones del colega, pero de todas maneras los respeto mucho.
que no es tanto una cuestión, en este caso, a la luz, digamos, de la justicia brasileña, no es que se tuvo en cuenta tanto de que ella era argentina, ¿sí? En realidad, el asunto pasa por otro lado, porque hoy en Brasil tienes más de 8.500 personas hoy condenadas y cumpliendo condena, ¿sí? Detenidas en Brasil por haber cometido este tipo de delitos o injurias raciales, ¿sí? Por eso es que yo te comentaba que esta ley nueva brasilera que modifica el Código Penal busca ser ejemplificadora principalmente para la sociedad brasileña y luego para el resto de las personas que se encuentren en territorio brasilero. Claro. ¿Sí? Bueno, han sido los peores días de mi vida, dijo Claro. Agostina, ¿no? Evidentemente... Por eso coincido con la estrategia de defensa de la doctora Carla Junqueira, que ella lo que apuntó fue a que Agostina pida públicamente desde un disculpas, principio, ¿no? ¿sí? Que ella se disculpe, que se arrepienta, porque realmente ella está arrepentida de su accionar, y que ella pida disculpas a la sociedad brasileña y a toda persona que se haya sentido injuriada por su accionar erróneo, y que eso lo tome en cuenta. Yo creo que la justicia brasileña tomó en cuenta eso, ese arrepentimiento genuino y la intención de que ella quiere promover justamente campañas para luchar en contra del racismo. Claro. Bueno, el padre desde un primer momento sostuvo, esto se trata de un linchamiento para con mi hija, ¿no? Lo había planteado, hubo un ensañamiento. Carlos, una persona privada de su libertad va a prometer y va a pedir cualquier cosa. Así no se alecciona y no se educa ni a las personas ni a la sociedad. Bien. La educación, si fuera tan fácil educarnos, bueno, yo propondría que cada uno pase 3 meses en la cárcel y todos salimos bien educaditos. No, mire, el derecho penal no soluciona, nunca solucionó ni solucionará nada. Y lo hemos debatido con usted en casos de menores de edad que delinquen y en tantas otras situaciones. Creo que si el motivo era, o la función o la finalidad con este proceso era aleccionar, yo creo que lo único que se ha hecho es causarle un daño a una joven. En todo, ¿aprenderá la lección? Sí, pero no es la forma. Bien. No es la forma. Doctores, a ambos, muchas gracias por la presencia. No, por favor, gracias a vos. Ha sido un placer recibirlos. Un gusto. Vamos a hacer otra pausa, ya volvemos.